A 44 años del golpe militar, quiero dejar una reflexión y un mensaje a los militantes nuevos de izquierda socialista de la regional Neuquén y alrededores, a los amigos, simpatizantes, a todos aquellos que les interese la conmemoración desde nuestro punto de vista. Nuestro partido, para la época del golpe militar, se tenía casi 30 años de existencia, fundado por Nahuel Moreno en la década de 40. La importancia del 24 de marzo para nuestra organización trotskista es enorme porque fue una prueba de fuego que la logramos pasar. El PST, Partido Socialista de los Trabajadores, denominados en aquel momento así, fue protagonista antes del golpe, durante el golpe y después del golpe del proceso de la lucha de clases en la Argentina e integrante siempre de una organización trotskista internacional. Durante el gobierno peronista, previo al golpe, se trató de instaurar en nuestro país el pacto social que había firmado el general Perón en persona con Bert Herbert, que era el presidente de la Unión Industrial Argentina y ministro de Economía, y tenía por objetivo imponer un plan de ajuste contra los trabajadores. Por eso, desde nuestra organización lo denominamos el pacto a palos, porque cada vez que había huelga había, como siempre, represión o persecución a las comisiones internas y a los activistas. Había una gran vanguardia en nuestro país, creada, fogoneada y crecida desde el Cordobazo en adelante, una vanguardia obrera, una vanguardia estudiantil, una vanguardia que discutía cuál era el futuro del país, cómo había que hacer el socialismo. Algunos planteaban que había que hacer la guerrilla para enfrentar al régimen capitalista. Desde nuestra organización planteábamos que la movilización, la organización de la clase obrera y la construcción de un gran partido tenía que llevarnos a ser una Argentina socialista. Esa lucha de clases que se dio antes del golpe militar tuvo un ícono muy importante en julio del 75, cuando el gobierno de Isabel Perón, habiendo fallecido el general Perón en julio del 74, Isabel Perón impone la suspensión de las paritarias, la anulación de las paritarias y un golpe inflacionario y un plan económico liberal completamente encabezado por Celestino Rodrigo. Una huelga general derrota a Celestino Rodrigo y se inicia un proceso de enfrentamiento directo contra el gobierno de Isabel Perón de la clase trabajadora con huelgas, manifestaciones. El movimiento estudiantil tenía una gran organización en los centros de estudiantes, que eran casi un doble poder en las universidades, estaban integrados por la izquierda en sus distintas variantes, la izquierda del peronismo, el radicalismo, y por otro lado, la clase obrera había organizado en sus luchas la coordinación de las comisiones internas, cuerpos delegados y activistas, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en el interior del país, en las grandes ciudades, y había formado las famosas coordinadoras de luchadores e internas para enfrentar a las patronales. En ese momento y con ese nivel de lucha de clases, la burguesía se preparaba para enfrentar a la clase trabajadora porque no podía doblegar esta vanguardia y sus luchas. A tal punto que Balbín, el máximo dirigente del radicalismo en aquel momento, llamó a luchar contra la guerrilla fabril, que era nada más y nada menos que enfrentar a las comisiones internas. Y por el lado del gobierno, peronista, encabezado por Isabel Perón, le dieron gran vuelo desde el Ministerio de Bienestar Social de López Rega a la AAA, que salía a cazar activistas estudiantiles, docentes, trabajadores estatales y muchísimos obreros. A tal punto que nuestro partido, como parte integrante de varias comisiones internas y centros de estudiantes, sufrió varios asesinatos. El PST tuvo, antes del golpe militar, casi una treintena de asesinados, algunos vinculados a la lucha de clase directa, como eran los militantes que fueron asesinados que apoyaban a Propulsora Siderúrgica, y otros cuando fue atacado nuestro local en Pacheco, que mataron varios compañeros obreros. Nuestro local central había sido allanado en la calle 24 de noviembre, había sido allanado por la Policía Federal, buscando elementos para acusar a nuestro partido, al PST, de una organización terrorista. No lograron nada, es más, les impactó las troneras con las que tenía cubierto la seguridad del frente de nuestro local. Incluso en el interior tampoco pudieron encontrar nada,
y los diarios destacaron la calidad de esas troneras que acá en la regional todos sabemos que fueron construidas, entre otros compañeros, por Pancho Laguna, el papá de Angélica, que en aquel momento militaba colaborando con la seguridad y la defensa del local central en Buenos Aires. En esas condiciones llegamos al golpe militar del 24 de marzo. Un golpe que estaba previsto atacar fundamentalmente a esta vanguardia de la clase obrera en su organización. Por ejemplo, el PST era parte de la coordinadora de zona norte de Gran Buenos Aires y tenía un dirigente muy destacado que era Pasa, de la fábrica Corning. Ese día los golpistas con tanquetas en la puerta fueron a detener a Pasa. Y en Bahía Blanca me tocó vivir una experiencia de lo que significaba ese golpe, porque el 23 a la tarde en el Club Altense, miles de trabajadores de ATE que trabajaban en la Marina, dentro de la base de la Marina, la base General Belgrano de la Marina de Bahía Blanca, entraban en una huelga por reclamo salarial. Eran 3.000 obreros que hacían equipamientos de las naves. Bueno, esa asamblea termina votando el paro por tiempo determinado. Al día siguiente, cuando van a la fábrica, es detenido Edgardo, que era el principal dirigente de la comisión interna de ATE de ese lugar. Es metido en un barco junto con unos 300 o 400 detenidos más y lanzado a alta mar. Varios de ellos dejaron la vida porque fueron tirados al mar. Varios de los ahí detenidos desaparecidos. El golpe se da con el argumento de que había que combatir a la guerrilla, pero en realidad el golpe militar tuvo el objetivo de cortar las inmensas luchas abiertas con el Cordobazo y de tratar de matar y exterminar a la vanguardia obrera y estudiantil que encabezaba esas luchas, sobre todo para entregar el país a la dominación del imperialismo y para someterlo al nuevo régimen económico imperante en el mundo. Por eso, tras el golpe, la ley de inversiones extranjeras que hoy rige fue una de las principales resoluciones de la dictadura militar, que permitía a que todos los inversionistas extranjeros se llevaran, repatriaran los capitales que quisieran. La deuda externa, que era de 7.000 millones cuando se dio golpe militar, terminó siendo de 49.000. La desocupación pasó del 4% a casi el 10%, 1.800.000 desocupados al final de la dictadura. Una altísima inflación. Esta dictadura creyó que iba a poder domesticar a los trabajadores argentinos, pero no lo logró. Enseguida hubo reacciones de la clase obrera. Después del primer momento, donde los comentarios crecían sobre la desaparición de personas, la detención en las esquinas, en las casas, los allanamientos, los secuestros, empezó las primeras reacciones. Ahí tuvieron un lugar destacado los familiares de los desaparecidos, que empezaron a hacer sus movilizaciones, sus reclamos, el acceso a Plaza de Mayo con las madres, la organización de detenidos desaparecidos empezó a reclamar, se empezaron a formar organismos como el CELS, que intentaban exigir la aparición con vida o la ubicación de donde estaban desaparecidos los que eran denunciados como que no volvían a sus lugares de trabajo, a sus casas. Hubo huelgas con el correr de los primeros años. Una de las más destacadas fue la de Luz y Fuerza, otra la de Peugeot. Los obreros se organizaron en Peugeot, en Berazategui, y después de una importante huelga lograron triunfar. Terminaron negociando hasta con el mismísimo ministro de Trabajo, Tomás Liendo, que era un general. Bueno, pero así todo ganaron, que era en Berazategui. Los bancarios hicieron importantes medidas de fuerza, donde la mujer cobró un papel importantísimo de vanguardia, de organizar el Día Internacional de la Mujer y de organizar también acciones sociales para ir organizando por abajo a los bancarios sin que la patronal se diera cuenta dentro de los lugares de trabajo. A mí personalmente me tocó ser parte de una huelga muy importante en la fábrica siderúrgica Santa Rosa de La Matanza,
que duró 34 días, una fábrica que empezó con la exigencia de un aumento de sueldo, que la patronal cerró la empresa, eran 1000 y pico de trabajadores. Se organizó un comité de lucha que recorría en bicicleta la casa de los obreros para mantenerlos organizados, se organizaron colectas, se organizaron ollas populares, se organizaron compras comunitarias, hubo una vanguardia inmensa que sostuvo durante 34 días esa huelga, con personajes de la clase trabajadora muy reconocidos en ese momento como activistas que arriesgaban toda su vida con tal de poder triunfar. La huelga terminó, como se dice, con una derrota con sabor a empate, porque si bien no logramos todo lo que se quería, sí se logró posteriormente un importante aumento de sueldo. Y lo más importante es que se logró que no hubo despedidos. Pero fíjense cómo estaba todo unido los procesos de lucha con las intenciones de los gobernantes. Martínez de Hoz, que era el ministro de Economía, en ese momento, al final de la huelga, la fábrica Santa Rosa, porque había sufrido esta huelga, bajó el valor de sus acciones de 7 pesos a 1 peso, o sea, bajó 6 o 7 veces el valor de sus acciones, y finalizada la huelga, Martínez de Hoz, que estaba vinculado a las fábricas Sindar, compra barata a Santa Rosa y la transforma en la siderúrgica Asindar. El enfrentamiento con la dictadura era cotidiano y las desapariciones de activistas obreros, estudiantiles y barriales también era cotidiana. La clase obrera fue creciendo en ese enfrentamiento a tal punto que se dio la huelga el 31 de marzo del 82, se dio la huelga general convocada entre distintas organizaciones sindicales por algunos sectores de la CGT, que fue una acción impresionante en Plaza de Mayo, que fue una gran huelga, se quemaron micros, los trabajadores se agolparon y manifestaron en Plaza de Mayo enfrentando la represión y demás. La dictadura ya tenía determinado para ese momento una forma de sobrevivir o subsistir haciendo la invasión de la Malvinas que ocurrió 2 días después del 2 de abril. Pero para ese momento ya había tenido un desgaste, enorme esa dictadura militar. Hay compañeros nuevos que nos preguntan cómo era militar bajo la dictadura. Bueno, nuestro partido definió que dirigentes muy importantes, y en primer lugar Nahuel Moreno, antes del golpe militar, emigraran al exterior a ser parte de la construcción de otras organizaciones nacionales como parte de la internacional trotskista que estábamos constituyendo. Y otros quedábamos aquí en el país. Bueno, la militancia era arriesgada, era una militancia abnegada, era una militancia que todos los días ponía, digamos, en riesgo la actividad del militante y de los que lo rodeaban al militante. Por ejemplo, para poder esquivar a la dictadura y a la represión, nos organizábamos en pequeños equipos que llamaban células, que eran cerradas, que eran de 3, 4 o 5 compañeros. Había un buzón, un teléfono buzón, que quiere decir que una compañera, un compañero que trabajaba en un lugar de trabajo X, nos daba su teléfono, si era telefonista era lo ideal, y nosotros, los distintos militantes de esa célula, llamábamos y así coordinábamos las acciones, siempre diciendo, bueno, nos encontramos en la panadería a las 14 horas, quería decir que había una reunión en una casa tal, pero a las 17 horas. Después estaban prohibidas las citas de más de 2 compañeros, porque si había 3 caminando y eran interrogados, si alguno caía, podían caer todos. Nos teníamos que cambiar de casa periódicamente cuando había sospechos o había seguimientos. Por ejemplo, a mí personalmente, a lo largo de toda la dictadura, me tuve que cambiar de más de una decena de veces de distintos domicilios. Los trabajos que conseguíamos en aquel momento eran bastante precarios. Yo trabajé en 3 o 4 fábricas como Nobleza Picardo, Monofor, La Alámbrica, que era de Pirelli, con contratos precarios, porque las patronales se aprovecharon. Habían eliminado la ley de contratos de trabajo, la 27744, y había sido reemplazada por la ley 21400, que permitía despedir sin motivos a cualquier activista. Es más, y si había convocado una huelga además, podía ser despedido
por supuesto sin pago y puesto a disposición del Poder Ejecutivo. O sea, militar era un riesgo importante, pero el partido también atendía el interior lejano, el interior de San Juan, Misiones, Mendoza, distintas provincias del interior eran atendidas. Los compañeros para ir ahí tenían que prepararse, tenían que tener un trabajo que le permitiera justificar cuando llegaban a un pueblo de esos qué hacían. Entonces generalmente éramos vendedores, a mí me tocó atender una parte del interior, vendía ropa de cuero de alta calidad, entonces estaba en la ciudad 2 días vendiendo ropa de cuero, y una vez que ya me había hecho un movimiento y era destacado ahí en los movimientos porque me habían conocido algunos vecinos de más para ver un hotel, y después en las tardecitas nos reuníamos con los militantes de la zona para dar las instrucciones de las tareas y de la orientación en la actividad del partido. El periódico se pasaba, siempre el periódico salió. El periódico que trabajaba el partido bajo la clandestinidad se llamaba Palabra Socialista, se sacó durante 5 años, sacábamos materiales que, de instrucciones internas y de formación y de documentos internos que estaban camuflados. Por ejemplo, íbamos leyendo en un colectivo sobre jardinería, pero en el interior tenía las primeras páginas de jardinería y las otras páginas vinculadas a la noticia política que queríamos transmitir a los militantes. Después se sacaban intentos de periódicos que podíamos tener en la semi-legalidad, a ver si podían correr, entonces los hacíamos distintos, cosas que fueran más atendibles para los lectores, y así incluso hasta repartíamos una revista internacional, que aquí nació la primera correspondencia internacional, la misma que tenemos hoy día, y está el número 1, que se sacó en el año 80. Bueno, todos estos materiales los teníamos que entregar totalmente camuflados, que quiere decir que, por ejemplo, adentro de un atado de cigarrillos iba bien dobladito el periódico, entonces se veían los primeros cigarros y adentro estaba, o en otro tipo de mercaderías así chiquitas que le alcanzábamos a los simpatizantes para que después pudieran leerlos en sus casas o en sus trabajos a solas. También había que cuidarse y había que ingeniársela, porque varios compañeros nuestros caían en las paradas de colectivo, eran interrogados y aparecían en una computadora, porque la dictadura inauguró lo que se llamó el Digicom, que era los patrulleros de la Policía Federal, que en la tapa del baúl tenían una coronita color azul, significa que era una antenita, y adentro tenían una computadora donde se escribía el número de documento de la persona y aparecía si estaba requerida por los militares, y en esos casos te llevaban y desaparecías. Entonces, a mí me tocó una oportunidad que estaba en un bar esperando una cita y cae la Policía Federal y estacionan un patrullero común y estacionan un patrullero con el Digicom. Entonces, como yo tenía orden de requerido porque en Bahía Blanca no me había presentado al servicio militar para no ser uno de los desaparecidos como ocurría en la Marina, que era donde yo me tenía que haber presentado, bueno, entonces dije, si a mí me piden el documento, me van a llevar en este momento. Entonces, a alta velocidad, el militante tenía que resolver una acción para zafar. En ese momento, en ese bar había un camión de Coca-Cola y un chico descargando los cajones de Coca-Cola y los bajaba en un subsuelo por la escalera del bar. Entonces, ¿qué se me ocurrió en el momento? Ayudarle a bajar los cajones, cosa que a mí me permitió en el segundo viaje, que me ofrecí voluntariamente, y él estaba muy contento y sorprendido porque estaba solo bajando los cajones. En el segundo viaje que salía afuera a buscar más cajones de Coca-Cola al camión, por supuesto que desaparecía atrás del camión, y así logré zafar. Y así muchísimos militantes tenían que ingeniársela para poder sobrevivir, y otros desaparecían. Por eso tuvimos más de 80 desaparecidos bajo la dictadura militar. Algunos en sus casas, otros en la persecución, otros en sus trabajos, otros tomados sorpresivamente. O sea, nuestro partido pasó la prueba. Es más, los militantes de
el PST en aquel momento, hoy Izquierda Socialista, y en el medio nos llamamos Movimiento al Socialismo, esos militantes en las cárceles, que tuvimos muchísimos detenidos y muchos años, eran ejemplo de atención y de solidaridad con otros presos. Así se lo destacó al pelado Matosas, López Osornio, al petizo Francisco Páez, uno de los dirigentes de Cordobazo que tuvieron preso. Así también se lo destacó a Juan Carlos Herrero, que fue uno de los compañeros que a mí me ayudó a ingresar al trotskismo cuando yo estaba dejando el peronismo en el año 73. Bueno, ellos fueron presos muchos años y en las cárceles daban charlas, daban cursos, animaban, formaban con formación marxista, daban charlas internacionales, daban charlas de materialismo histórico, daban charlas de historia argentina. O sea, el PST y el trotskismo jugó un papel muy dinámico y organizador dentro de las cárceles de la dictadura militar. Por eso tenemos que estar todos muy orgullosos de ser parte, continuidad de este partido revolucionario de la Argentina. Es más, hubo un momento histórico que todos recordamos, que fue cuando cae la dictadura militar porque es derrotada en las Malvinas y se hace una marcha por el centro de Buenos Aires y volvimos a poner la bandera del PST después de tenerla guardada 6 años, y ahí aparecen centenares de militantes que no nos veíamos y todos nos abrazábamos porque habíamos logrado superar. Ahí estábamos los vivos, los que habíamos sobrevivido a la dictadura militar, pero en el recuerdo estaban todos nuestros viejos compañeros. Por eso, para nuestra corriente, el 24 de marzo no es un recuerdo cualquiera, es el recuerdo de una negada militancia, de una corriente internacional que enfrentó al imperialismo, que enfrenta al capitalismo todos los días y que superó una de las peores dictaduras en la historia argentina, la peor de toda la historia argentina y de las más sangrientas del mundo. Por eso, con mucho orgullo, y le digo a todos los compañeros nuevos, demos un paso, avancemos, organicémonos, que vale la pena luchar para cambiar esta sociedad capitalista que cada día lleva más miseria a la humanidad, y que el trotskismo y una internacional organizada detrás de las banderas de Lenin, de Trotsky y de Moreno, tenemos que ser capaces de darle una alternativa de dirección mundial para ver si superamos esta crisis final del capitalismo y llevamos a la sociedad hacia el socialismo. Bueno, compañeros, los invito a todos a que reflexionemos este 24 de marzo y los saludo por ser militantes, simpatizantes o amigos del partido.